Y como les decíamos, está con nosotros hoy aquí en Sin Retórica, a través de Somos Chaco, el ministro de Educación de la provincia, el profesor Aldo Lineras, a quien obviamente el agradecimiento antes que nada por la gentileza de atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Pedro. Bueno, un saludo para toda la teleaudiencia. Muy bien, trabajando. Trabajando ya con la presencialidad, ¿todo bien, ministro? ¿Cómo lo van llevando después de 2 años? Bueno, sobre el final del año pasado se había decidido ya en Consejo Federal recomendar la vuelta a la presencialidad plena, así que arrancamos este año con las mayores expectativas, con una gran esperanza de las familias, de los docentes, de poder reencontrarnos en las aulas. Ustedes saben que la pandemia nos sorprendió al inicio del 2020 y que con las herramientas que teníamos, también con las habilidades de las que disponíamos en ese momento, le hicimos frente en todos los niveles, con resultados dispares, quiero decir, con mucho trabajo en el nivel primario y en el nivel secundario, mejorando esto en el nivel superior, pero siempre con la expectativa de que el hecho educativo requiere de la copresencia, requiere del encuentro, como decía, en los niveles primarios y secundarios, con la necesidad de socializar, de estar con otros, con otras, para que el hecho educativo, además del contacto con el docente, también sea un espacio de intercambio con los propios Claro. pares. Así que bueno, Ah, empezamos este año con Hasta, muchas expectativas y con muy buen panorama, aún con medidas mínimas, pero medidas al fin y al cabo de prevención. claro. La presencialidad fue un paradigma hasta la pandemia, ¿no? Siempre, nunca se pensó, por lo menos en forma masiva, de otra manera. En el futuro, ¿cree usted que como consecuencia de esto podría integrarse la virtualidad de manera progresiva o un part-time, digamos? Sí, totalmente, porque previo a la pandemia había algunos espacios, algunas Claro. instituciones que son más innovadoras, que habían hecho ya punta de lanza en lo que es educación a distancia y tenían esta oferta instalada y desarrollada. A nosotros como sistema en todos los niveles, y quiero decir no solamente en el sistema educativo provincial, también en el universitario nacional, nos sorprendió y nos empujó a este Claro. terreno. Y hay una cosa yo creo que hay que explicar claramente. La pandemia no puede leerse como un hecho positivo de ninguna manera, nos ha traído dolor, nos ha traído pérdidas irreparables, quiero decir, problemas en la salud, problemas en la economía, en todo lo que es la organización de la humanidad, porque esto tuvo alcance global. Sin embargo, ahí voy concretamente a tu pregunta, sin embargo, el aprendizaje que tuvimos que hacer de manera acelerada, incluso a veces con prueba y error, nos ha puesto en que el regreso no es un regreso al punto anterior de la pandemia. Estamos en una nueva situación, con aprendizajes que son muy interesantes, además con la convicción de que la virtualidad es un espacio posible también para la enseñanza y para el aprendizaje, que tiene potencialidades muy interesantes, como esto es organizar hoy en día una reunión sin tener que recorrer grandes distancias. Esto, Claro. claro, esto, por ejemplo, reduce costos, permite inclusión y democratizar también la información, porque hay gente que no puede acceder y sin embargo, gracias a la tecnología, está presente. Nos ha puesto en una nueva situación que nosotros pensamos aprovechar, que pensamos potenciar en distintos aspectos. Todo lo que hace a la organización del sistema se está pensando con un componente de virtualidad y Claro. digitalización. Quiero decirles, hoy firmé mi primera resolución digital Ajá. y el gobernador ha tomado como decisión política acelerar este proceso de despapelización y pasar a una gestión Claro. totalmente digital. Ya Ya había lo ha firmado hecho su él. primer decreto, ¿no? Claro, él ya lo ha hecho anteriormente y hoy nosotros teníamos el plazo de hacerlo entre ayer y hoy Lo hemos pasado cumplieron. directamente a Ahora, esta versión. ministro, en este aspecto, en estas circunstancias, en este tiempo, se ve la importancia reguladora y niveladora del Estado, sobre todo en garantizar el derecho al acceso a la tecnología para quienes no lo poseen, o es decir, para todos, ¿no? ¿Es así? Bueno, definitivamente. Fíjate que a la hora de pensar en esta gestión que yo vengo desarrollando desde principios de octubre del año pasado, de estos 6 meses de gestión,
entre las cosas que puedo puntear y decir, bueno, estoy muy satisfecho con lo que hemos avanzado, tiene que ver con esta reposición del programa Conectar Igualdad por parte del Gobierno Nacional y su correspondiente correlato en la provincia del Chaco. Nosotros tenemos para este año un horizonte de desarrollo de entrega de 10.000 netbooks, a las que nosotros pensamos además fortalecer e integrar con un refuerzo de todo lo que es la red de fibra óptica y de conectividad en las escuelas. Ajá. Entonces, esto de hecho existe en gente que ya tiene sus posibilidades, tiene su propia conexión, sus conexiones, quiero decir, particulares, pero una gran parte de la población ha tenido dificultades durante la pandemia para acceder a esta educación digital porque no tenía los dispositivos, porque no tenía la conectividad. Y sin la presencia del Estado, particularmente quiero decir, con programas como este, esto resulta Es imposible. imposible. Sí. Es del aspecto del rol de nivelador del Estado, ¿no? Que para muchos sectores es el único que tiene, porque si no es el Estado, bueno, las contenciones familiares o los entornos muchas veces no son los mejores. En cuanto a los aspectos pedagógicos, porque hoy se habla mucho de tecnología, de inclusión y demás, ¿cómo se le enseña a leer a los chicos, por ejemplo, que es un aspecto que desde algunos sectores comenzaron a levantar voces, ¿no? Bueno, el tema de la alfabetización es todo un tema en el sistema educativo. Nosotros tenemos particularmente este año el gran desafío de poder aprovechar el programa nacional Libros para Aprender. Este programa nacional incluye la distribución de libros de lengua y matemáticas de primero a séptimo grado de la escuela primaria. De primero a séptimo grado. Y ha sido un hilo conductor para que podamos ya iniciamos este proceso con directores, con supervisores, con directores, y estamos llegando al nivel de la docencia porque los libros ya están en distribución en distintas regionales de la provincia, con la idea de reforzar estos dos contenidos centrales de la escuela. Esta es la propuesta de nuestro ministro de Educación de la Nación, es un pedido especial de Jorge Capitanich también, que lo que hace a alfabetización, lo que hace, como bien decías, al aprendizaje de la lectura, la escritura y la matemática, sean temas centrales que pongamos de vuelta en agenda. Y si esto viene acompañado, yo quiero contarte la experiencia de ver la alegría que tienen, la alegría que despierta en niños, en niñas de las distintas escuelas a las que uno va cuando entrega los libros, es enorme. Porque, bueno, hay algunos que no han perdido nunca esta práctica, tiene que ver con su nivel socioeconómico, aquellos que asistan a escuelas que puedan en su comunidad tener libros es una cosa, pero hay otros que hace años que no cuentan con un libro propio. Un libro de lengua y matemática para cada uno significa que lo puedan llevar a su casa, que puedan trabajar la guía de actividades, trabajarlo, rayarlo. Es decir, disponer de un libro que además en la casa le puedan ayudar a recorrer eso es importantísimo. Nosotros tenemos, tanto a nivel nacional como provincial, hace rato un desarrollo en lo que son las propuestas de alfabetización. La más disruptiva, la más innovadora fue hace algunos 4 o 5 años, la constitución de la unidad pedagógica entre primero y segundo grado. Y eso significó un debate muy fuerte entre lo Claro. que significa no repetir primer grado, porque, por ejemplo, el proceso de alfabetización es un proceso que se desarrolla en este tiempo. Nosotros confiamos que, como todos los hechos educativos, esto dé resultados a mediano plazo. Acá no hay epopeyas que surjan de un día para otro. Hoy uno presenta una política y tiene el resultado mañana. En educación, y si particularmente de tu pregunta, en el hecho de la lectura y la escritura, los resultados se ven a los 2, a los 3 años de empezado una política. Yo quiero decirte, como profesor universitario, nosotros empezábamos a ver los resultados, entre otras cosas, de lo que era el Plan Nacional y el Plan Provincial de Lectura. Lo empezábamos a ver en la universidad, porque recibíamos estudiantes que empezaban a mejorar las prácticas de lectura y escritura. Claro, y eso está hablando de ¿Eh? una falencia considerable, ¿no? Porque si hay jóvenes, chicas, chicos que salen de la secundaria sin interpretar textos o sin leer adecuadamente, dejan el estudio y ¿cómo nivelan después si es el Estado el único que les puede dar? ¿Por sí solos, ministro? No, pero además porque, por ejemplo, incluso en el ingreso a una universidad nacional hoy en día que es gratuita, que en líneas muy generales es de ingreso irrestricto, allí también las políticas que intentan compensar
no siempre son efectivas y tenemos mucha deserción en la universidad, entre Ujú. otras razones por estas carencias, ¿verdad? Yo hace rato que estoy compartiendo con el gobernador una serie de conceptos. Uno de ellos que yo te lo quiero presentar y poner a consideración de la audiencia es pensar nuestro sistema educativo. No voy a hacer alusión a qué líneas políticas, no hace falta, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Hace rato que hemos aprobado lo que es un examen de inclusión educativa. Esta inclusión educativa se puede traducir hace 70 años en programas de entrega de libros, de útiles, de guardapolvo, de una computadora, de las condiciones que sean necesarias para que esto suceda en la escuela. Me refiero a la política de inclusión, incluso la de instalar un comedor educativo en una escuela para que los niños y las niñas puedan ir, para que los jóvenes puedan ir. Lo sumamos a la escuela, incluso a nivel superior. Ahora, el desafío que tenemos es que además de democratizar la inclusión, que yo creo que está resuelto, es democratizar el conocimiento. Ujú. Quiere decir que un estudiante del centro de Resistencia, del centro de Sáenz Peña, y del Espinillo, y de Tacopozo, y de Sausalito tengan el mismo nivel de calidad educativa. Eso es un proceso de democratización del Ahora, conocimiento. el No solo es sistema, llevarlo a la escuela, es que tenga ajá, un nivel de calidad claro. equivalente, digamos, Y, ¿no? y el sistema de utilización para enseñar a leer, para enseñar a escribir, ¿es el mismo en las zonas urbanas, en las zonas rurales? ¿Está homogeneizado? No, no, ahí hay una gran diversidad, porque así como la formación docente tiene su grado de diversidad, las prácticas de lectura y escritura siempre están muy este, entre líneas, muy mezcladas con lo que significa la procedencia sociocultural de un niño o una niña. No es lo mismo aquel que vuelve de la escuela a su casa, en una, en una casa donde existe biblioteca, donde existe 2 o 3 televisores, donde hay 2 o 3 computadoras disponibles, donde un niño tiene un entorno familiar que le lee textos, Qué que lo sistema lleva, de y aquellos que no enseñanza lo tienen. qué sistema de enseñanza se usa en la lectoescritura, ministro? En este momento hay una heterogeneidad, porque hay una Ajá, disputa que no está resuelta entre lo que han claro. sido métodos tradicionales, métodos emparentados con el neoconductismo. Quiero decir, no me quiero poner técnico, pero ustedes recordarán lo que es la palabra generadora, esto de que se enseñan desde las vocales, luego se sigue con algunas palabras, a propuestas que vienen más desde el lado del constructivismo, la idea de entender que ahí hay un proceso de construcción de la lengua escrita. Estas cosas conviven en la escuela, O sea, y no han terminado. lo fonológico convive con lo que se denomina la forma de aprendizaje natural. Sí, lo que en ese momento eran los métodos globales que tenían más esta ¿Ah? mirada de lo natural, del coso, hay una convivencia y por eso hay una gran diversidad y heterogeneidad. Cosa a mí no me parece mala, yo tengo una mirada completamente ecléctica de cómo hay que hacerlo. Yo creo que el método no es una cuestión que viene dada de antemano, sino que es producto de lo contextual, de los medios con los que uno tiene, y que ahí el docente tiene la posibilidad de seleccionar cuál es la mejor estrategia para abordar esto. Sí, no me cabe ninguna duda que esto, que es importante entender que los avances científicos, las investigaciones psicolingüísticas, dan cuenta de que la lectura y la escritura no son actos repetitivos, sino que hay un sujeto activo que lo que trata de hacer es de apropiarse de un sistema cultural, y que si no hay una adjudicación de valor a ese acto de escritura es imposible que suceda. Con esto quiero decir, cuando el niño encuentra sentido en lo que está haciendo, en esto de aprender a leer y escribir, el proceso es más fácil. En cambio, cuando hay una situación en donde alguien tiene que ir a pedir una moneda en la calle, cuando los problemas por los que atraviesa tienen que ver más con la subsistencia que con el hecho escolar, la alfabetización en la escritura pasa a ser una cuestión de otro orden, ¿no? Ministro, uno de los perfiles que usted por lo menos demuestra es el del diálogo permanente, búsqueda de consensos, arrimar, ¿no? Con el tema de los gremios, ¿se charla de estos aspectos que van más allá de la discusión salarial, infraestructura y demás, sino en cuanto a la calidad pedagógica? No, aún no hemos empezado, Ajá. no hemos alcanzado esto, es un proceso, insisto, no quiero decir que 6 meses sean poco tiempo, pero bueno, nos han tocado las vacaciones de por medio, hemos atravesado, a mi juicio, exitosamente los siempre complicados inicios de ciclo escolar, pudimos pasar también lo que a mi juicio es otra negociación exitosa como la paritaria, y empezamos a revisar, empezamos a hacernos una agenda de trabajo.
Lo último que tuvimos en carpeta fue el tema de la extensión de la jornada laboral, que es algo que va en camino. Todavía no hemos empezado de manera sistemática. Sí lo hemos hecho en conversaciones ocasionales, a veces cuando estamos en reuniones de junta con los representantes gremiales, empezar a discutir eso. Sí, es por supuesto que es un tema de interés nuestro que esto que se pueda discutir, no solamente las cuestiones que hacen a los derechos y a las obligaciones de las y los docentes, sino también a qué cosa esperamos del sistema educativo. Ojalá esa sería, por Ojalá que supuesto, se el dé. anhelo de poder discutir Mm. eso. Abusando de su tiempo y una de las últimas preguntas, la extensión áulica, ¿cómo quedó? Estamos trabajando. Yo tengo el pedido de varias escuelas que me dicen que tienen las condiciones para pasar de jornada simple a jornada completa. Ajá. Nosotros vamos a trabajar en esto. La visita de Jaime Persic hace poco nos ha confirmado que vamos a tener fuente de financiamiento para esto, pero también es interesante atender la demanda que han hecho los gremios, porque han señalado algo con lo que yo coincido, es que no queremos repetir la experiencia de los 90 cuando se nos transfirieron las escuelas, pero no los recursos. Y en este caso, para pensar la extensión de la jornada de 4 a 5 horas o a la jornada completa, es muy importante asegurar la fuente de financiamiento. Ustedes Claro. se dan cuenta que la diferencia es de casi un 20, un 25% en el ingreso de un docente, y esto el gobierno con su coparticipación actual es imposible que lo afronte. Insisto, de pasar de 4 a 5 horas significa un aumento en el ingreso del docente. No es un aumento de sueldo, pero sí es un aumento en el ingreso, porque al aumentar la carga horaria aumenta lo que va a ganar. Es muy significativo. Por eso para nosotros es muy importante que mediante un instrumento legal que garantice esta sustentabilidad en el tiempo, podamos acceder a esto. Esto por un lado. Y después hay condiciones normativas, lo que hace al cargo de base, también cuestiones curriculares, qué vamos a hacer en esa hora de más. Son cuestiones que me han planteado los gremios y que nosotros quedamos en ir revisando a lo largo de este año. También en el contacto con los padres, hay que preguntarle a los padres. Las respuestas informales que nosotros vamos recibiendo también son muy halagüeñas, porque la mayoría dice, sí, me interesa, me Claro, les sirve. interesa, No sí, sí. representa, sí, no representa, porque, por ejemplo, uno decía, va a perjudicar la organización familiar. Es cierto, porque ya iniciamos un ciclo lectivo y hay cierta organización familiar, pero, por ejemplo, nosotros acá en el Ministerio de Educación, lo mismo se ve en Casa de Gobierno, muchas veces los niños entran antes con sus padres a trabajar o están Claro. después del horario de salida porque no coinciden. Entonces la extensión en la escuela, en lugar de perjudicarlos, los va a beneficiar, porque los padres van a poder dejarlos mucho más cerca de su ingreso laboral y los van a retirar casi al mismo tiempo que ellos se retiran del trabajo. Así que este es un camino por andar. Y como les dije a todos los representantes gremiales, lo que estoy comunicando a los medios, no es algo que vayamos a imponer a lo pavo. ¿Queremos esto o no queremos? Yo confío claramente que la extensión de la jornada escolar es un gran logro si podemos conseguirlo, que va a mejorar la calidad de los aprendizajes, que va a dar tiempo de calidad a la escuela. Pero bueno, lleva tiempo trabajarlo y lo tenemos que hacer con el mayor consenso posible. ¿Cómo se dio el traspaso de la universidad a este aspecto más ejecutivo de gestión? ¿Cómo lo lleva? Creo que lo hice en el momento de la vida que correspondía, Ujú. así que por eso agradezco. Hace poco estuve con la comunidad de humanidades. Yo quiero decirles que hace 35 años que no dejo de dar clase y esta no va a ser la excepción. Yo conservo una cátedra que en este momento estoy desarrollando, Ujú. que es lo que me permite la ley de incompatibilidad. Y lo que decía es, bueno, a veces una gente lo puede hacer más joven y yo aplaudo a los que lo hacen y que tienen Claro. condiciones. A mí me tocó ahora, me siento más seguro, más tranquilo, y completamente agradecido, porque lo que puedo trabajar aquí lo he aprendido en la universidad, a una escala Y, más chica claro. y con distintos actores, pero me ha Y, servido. y le comento algo, ministro, usted que estuvo en la jefatura, era el jefe ahí de humanidades, ¿no? Hoy tiene a la carrera de comunicación social incluida en la currícula, ¿no? Sí, yo fui uno de los artífices en 2008 cuando pasamos a comunicación social de la Claro. dependencia de rectorado a humanidades. Hoy, fíjense qué cosa, eh, ¿a cuánto? A 14 años de esa inclusión, comunicación social tiene consejeros electos que forman parte del gobierno de la Facultad de Humanidades, porque son profesores titulares, adjuntos, auxiliares que han rendido sus concursos.
me han informado, hoy se ha producido la elección de quien me va a reemplazar en el decanato, porque yo estaba con licencia sin goce de haberes hasta este momento, y me reemplazaba la vicedecana. Hoy la Facultad de Humanidades ha elegido su nueva decana, resultó electa la profesora Graciela Guarino, que es una profesora del Departamento de Historia, va a continuar el mandato en Humanidades. Sé que parte de su equipo va a salir también del Departamento de Comunicación Social, Y así que, justamente bueno. las felicitaciones para la profesora Guarino, pero quería hacer mención a un dato que tal vez, ojalá no pase inadvertido en este año. En 1982, hace 40 años, se creó la Tecnicatura en Comunicación Social que se dictaba en Corrientes, en la Escuelita Sarmiento, y que posteriormente derivó en la licenciatura en Comunicación Social y que después cambió de denominación. Y quien les habla es uno de los egresados de la carrera, ¿no? Y son 40 años que creo, porque era en plena guerra de Malvinas, con todo lo que eso significa, la visión de aquellos que tuvieron la idea de hacerla. Ojalá que estos 40 años de la carrera no pasen inadvertidos. No, han hecho un gran progreso, es un cuerpo docente que se está constituyendo, que ya tiene logros suficientes en la docencia y que está ahora por iniciar también, yo creo, un camino muy promisorio en la investigación, con la constitución de un instituto de investigación en comunicación social, dentro, Claro. por supuesto, del esquema de la facultad, con muchos docentes que han logrado su doctorado, con otros que están siguiendo cursos de posgrado, con un estudiantado muy participativo, Una muy currícula muy activo. importante la de comunicación, Sí, ¿no? y la verdad que sí, la verdad que es una comunidad de trabajo con gente muy querida. Hemos tenido el año pasado, el anteaño pasado, algunas pérdidas fuertes allí con gente, digamos, importante que ha hecho de esa carrera. Me estoy refiriendo a la licenciada Karina Parras, que fue parte de ese proceso, así casi fundacional para nosotros, no de tu época, Pedro, ahí del Claro. 82, pero sí de esta última recorrido de comunicación social. Bueno, Yo creo que le ha agregado calidad también a la oferta de la Facultad de Humanidades. además de pasar de la tecnicatura a la licenciatura, fue producto de logro, mejor dicho, de la lucha de mucha gente que luchó como para que continúe y hoy está en pleno auge. Ministro, le agradecemos muchísimo su tiempo, muy amable y bueno, ojalá que sigan las buenas noticias para el sector educativo que nunca vienen mal, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nosotros siempre somos noticias a veces por conflicto. Entonces, esto hay que decirle a la gente. Es un sistema complejo, es un sistema grande, esto no va a parar, porque sí vamos a tener conflictos. Y eso no es la noticia es si podemos darles respuesta o no. Nosotros creemos que tenemos las herramientas, tenemos la gente, tenemos los docentes, la comunidad, que pueda encarar un proceso exitoso en educación, que nos deje mucho más conformes a todos, a todas con esto que hacemos. Así que te agradezco, por supuesto, mi predisposición a dialogar cuando ustedes lo consideren oportuno. Muy amable, ministro de Educación del Chaco, Aldo Lineras, con nosotros aquí en Sin Retorno.